La información es poder. Por lo tanto, quien tenga la mayor cantidad de inteligencia sobre enemigos y aliados poseerá una gran ventaja en una eventual confrontación o una posición de ventaja en posibles negociaciones. Por esto, las filtraciones de información delicada en el contexto de las tecnologías de la comunicación se han convertido en un riesgo para quienes detentan el poder. Hoy, en Enigmas, te presentamos 7 casos de información filtrada. ¡Comenzamos! Número 1. Spider-Man: No Way Home. En lo referente a filtraciones, la industria del entretenimiento no está exenta de ser víctima de esta clase de sucesos. Y, aunque en este caso, muy reciente todavía, muchos de los involucrados no actuaron de mala fe, también es un ejemplo de la importancia de no violar la confidencialidad de un proyecto ultra secreto. Una de las estrategias más efectivas en la exitosa historia del universo cinematográfico Marvel ha sido el gran nivel de discreción y secretismo con el cual manejan sus licencias, creando entre su público un nivel de expectativas muy alto. En el caso de la próxima cinta del superhéroe más popular de la compañía, el plan era retrasar cualquier información de la película con el fin de poder postergar su estreno hasta 2022, año en el cual su audiencia seguramente llegaría al máximo. Vasila Mouachi, editora de efectos visuales, fue la responsable de dar a conocer en una pésima calidad las primeras imágenes de la cinta. Lo peor para ella es que perdió su trabajo y seguramente arruinó su carrera por un descuido sin malas intenciones. Las imágenes que aparecieron en diversos sitios de internet en una pésima calidad llevaban la marca de agua de la joven, estrategia de las empresas para evitar precisamente esta clase de filtraciones. En su defensa, Mouachi argumentó haber enviado el material a compañeros dentro de la misma empresa. Por contrato, la empresa prohíbe incluso esta clase de manejo de información confidencial. El colmo fue cuando el material apareció en el sitio Superhero Theorist, cuyo dueño, buen amigo de Vasila, obtuvo las imágenes de la propia Mouachi. Incluso entonces, las cosas pudieron no llegar a mayores, pues el insider del sitio era amigo de confianza de Mouachi. Por desgracia, el hombre decidió mostrar el clip a sus amigos, quienes consumaron la filtración en un afán de obtener la primicia. Desafortunadamente, en lugar de un reconocimiento por su labor periodística, todos los involucrados perdieron sus trabajos. La moraleja de esta historia es: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Número 2. Panama Papers. Como si de una película de espías se tratara, la historia de los ahora famosos Panama Papers involucra amenazas de muerte, códigos encriptados y gente poderosa implicada en actividades ilegales. Bastian Overmeyer, del diario alemán Süddeutsche Zeitung, recibió un correo de una fuente anónima ofreciendo literalmente millones de documentos con evidencia de actividades ilícitas por parte de grandes nombres del mundo empresarial, político, deportivo y del entretenimiento en general, bajo condiciones como jamás reunirse en persona y hacer llegar la información de forma encriptada. El periodista alemán recibió lo prometido. La firma Mossack Fonseca de Panamá tenía en su poder información de distintas prácticas de evasión fiscal y lavado de dinero de parte de personalidades de la política, el deporte y el entretenimiento. De acuerdo a las posteriores investigaciones, la información de los literalmente millones de documentos facilitados por el informador anónimo involucraron tanto a personajes célebres como a sus familiares. Un escándalo internacional de proporciones nunca vistas. Las repercusiones de los Panama Papers se sienten hasta el día de hoy. En algunos casos, la acción de las autoridades fue casi inmediata. En otros, los juicios y desahogo de pruebas llevarán años. Número 3. Papeles de la guerra de Afganistán. Las fuerzas estadounidenses se retiran de Afganistán después de años de ocupación, misma que fue resultado de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El 25 de julio de 2010, la organización Wikileaks hizo llegar a varios diarios de prestigio internacional una filtración de documentos con información relativa a la guerra de Afganistán. Dichos datos abarcan actividades de las fuerzas invasoras durante el periodo de enero de 2004 a diciembre de 2009.
Los documentos dan cuenta de actividades ilegales de las fuerzas estadounidenses, las cuales van desde operaciones encubiertas hasta el número de bajas civiles, responsabilidad de militares americanos. En los documentos filtrados, también se revelan los temores de los comandantes de las fuerzas de la OTAN respecto a las sospechas de apoyo por parte de Pakistán e Irán a la insurgencia de los talibanes. En opinión del diario alemán Der Spiegel, la información revelada en su momento por The Guardian, el New York Times y el propio Der Spiegel es de interés público y debería estar al alcance del mismo. La invasión a Afganistán era ya insostenible, tanto material como moralmente. Sin embargo, es muy probable que la información filtrada por Wikileaks haya acelerado en cierta medida el retiro de las fuerzas estadounidenses de territorio afgano. Número 4. Putin y las elecciones de Estados Unidos. Es de todo sabido que uno de los países con mayor influencia económica, política y militar en el mundo es Estados Unidos. Y aunque la Guerra Fría terminó hace algunas décadas, la Rusia de Vladimir Putin ve en su antiguo rival un obstáculo a sus ambiciones globales. De acuerdo a documentos filtrados al diario inglés The Guardian, la intervención de Rusia en las elecciones del 2006 habría comenzado durante una reunión en el Kremlin el 22 de enero de ese mismo año. De acuerdo al mismo medio, el Kremlin consideraría al eventual ganador de la elección, el republicano Donald Trump, un personaje inestable y con complejo de inferioridad, características favorables a los intereses de Moscú. Aunque las autoridades rusas desestimaron las afirmaciones del diario, es una realidad que las elecciones de aquel año se llevaron a cabo bajo un contexto de sospecha. Por si fuera poco, el desempeño de Trump como líder de los Estados Unidos trajo, tal como lo esperaba el Kremlin, inestabilidad y división en la Unión Americana. Número 5. Watergate. Incluso antes de la llegada de Internet, la información ha sido un arma clave para mantener o derrocar a la gente con poder. Los entonces jóvenes periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein comenzaron una investigación respecto a prácticas poco éticas en la campaña de reelección del presidente Richard Nixon. Debido a lo escandaloso de las acusaciones y las escasas pruebas proporcionadas por un personaje conocido como Garganta Profunda, la comunidad periodística no tomó en cuenta el trabajo de los reporteros. Pese a la adversidad y posibles consecuencias de oponerse al máximo poder de los Estados Unidos, el Washington Post, casa editorial de los periodistas, decidió seguir adelante con las pesquisas. Finalmente, la captura de 5 individuos, los cuales fueron atrapados en flagrancia tratando de entrar a las oficinas del Partido Demócrata, dieron la razón a la pareja de periodistas. Entre los delincuentes se encontraba James W. McCord Jr., ex empleado de la CIA. Los interrogatorios y evidencias terminaron por dar la razón a Woodward y Bernstein, quienes a la postre ganarían el premio Pulitzer, y no por forzar la dimisión voluntaria de Nixon. Watergate fue el primer caso en el cual el periodismo de investigación se erigió en opositor al poder y sería el ejemplo de millones de periodistas alrededor del mundo. Número 6. Vault 7. Era solo cuestión de tiempo para que Julian Assange apareciera en este conteo. El australiano refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres al momento de los hechos, denunció por medio de su plataforma Wikileaks el espionaje llevado a cabo por la CIA mediante la violación de la privacidad de aparatos tales como los iPhone, dispositivos Android e incluso televisores inteligentes. De acuerdo a las palabras del activista, la CIA perdió el control de las herramientas de espionaje utilizadas para mantenerse al tanto de los movimientos de los ciudadanos, pues dichas herramientas ahora se encuentran al alcance de hackers, quienes utilizan datos recopilados por la agencia para venderlos en el mercado negro. Todas estas revelaciones forman parte del proyecto de Assange, Vault 7, serie documental cuya finalidad es desnudar ante el ojo público el espionaje del cual han sido objetos los ciudadanos de todo el mundo. De acuerdo a las estimaciones de Assange, solo el primer capítulo de Vault 7 ya supera en términos de páginas publicadas todo lo que la NSA ha descubierto en 3 años de revelaciones realizadas por Edward Snowden. Assange se refugió en la Embajada de Ecuador, pues las autoridades suecas lo requieren para interrogarlo acerca de un crimen sexual del cual él dice ser inocente. Assange teme que, de ser entregado a las autoridades suecas, éstas lo deportarán a Estados Unidos, donde acabaría encerrado y silenciado de por vida. Número 7. El día D.
En este puesto tomaremos en cuenta una filtración que cambiaría el rumbo de la historia del siglo XX. En 1944, el mando aliado había decidido llevar a cabo la invasión de Europa a través de Francia. El desembarco ya era inminente, pero los alemanes desconocían el lugar donde se llevaría a cabo la operación. Mediante una serie de filtraciones y engaños, los aliados hicieron creer a los nazis que el desembarco se llevaría a cabo en la playa de Calais. Previamente y con ayuda de la BBC, los aliados habían conseguido información indispensable sobre la situación de las costas en las cuales se realizaría el desembarco. Gracias a los rumores difundidos y el trabajo de la inteligencia aliada, los altos mandos del ejército alemán dieron prioridad a Calais, dejando Normandía bajo el resguardo de escasas tropas. El manejo de la información fue tan crucial que los mandos aliados reunieron un grupo de las empleadas más bonitas de la Fuerza Aérea Auxiliar de Mujeres, las cuales fueron enviadas a los bares donde los soldados solían pasar su tiempo libre e intentaron hacerlos revelar información sobre la operación. Ninguno de los hombres dio indicio alguno de su siguiente misión. Mientras los alemanes combatían a un ejército fantasma en Calais, Normandía era invadida por americanos, ingleses y australianos. Las filtraciones falsas sobre los detalles de la operación funcionaron a la perfección. El destino de la Segunda Guerra Mundial estaba sellado. ¿Qué te han parecido estas revelaciones? ¿Sabes de algún otro caso de filtraciones que no dijimos? Cuéntanos en los comentarios y no olvides compartir este material en todas tus redes sociales. Esto fue Enigmas. Te esperamos la próxima semana con más historias extrañas y perturbadoras. Hasta la próxima.